y bueno, pues vamos a hablar ahora acerca de la cultura cívica y está en la línea con nosotros el doctor Héctor Arámbula, quien es director de Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral. Él nos va a hablar acerca de este proyecto, el nuevo proyecto que tiene el INE, que es el en Cívica. Y bueno, para ello está con nosotros el doctor Héctor Arámbula. Bienvenido. Buenos días Marina. Buenos días, doctor. Y bueno, pues el Instituto Nacional Electoral tiene este proyecto y nos encantaría que nos platicara acerca de ello, porque bueno, nos interesa el tema de cultura cívica. Muchísimas gracias, Marina, y muchísimas gracias a todo su auditorio. Mire, en efecto, el Instituto Nacional Electoral desde el pasado 14 de octubre aprobó lo que hemos llamado en Cívica o Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023. Es un proyecto institucional de gran calado, de largo aliento, como lo he mencionado, por varios años estará, digamos, puesta en marcha toda esta política pública que desde el Instituto Nacional ha sido definida. Déjeme sin embargo explicar cuáles son los fines, digamos, que persigue o que están detrás de la Cívica, pero para ello es importante destacar, ustedes en la cápsula, antes de hablar, mencionaban de 4 o 5 nociones o conceptos que son fundamentales y que dentro de esta Estrategia Nacional de Cultura Cívica los hemos recuperado. En su cápsula hablaban de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal. Hablaban de nociones como corresponsabilidad, por un lado. Se hablaba de diálogo. Se hablaba también del tema del respeto a la ley y del asunto de la cultura de la legalidad. Son 3 o 4 nociones que son fundamentales para poder entender la noción de cultura cívica. Y nosotros, cuando me refiero, digamos, al Instituto Nacional Electoral, cuando estaba en el proceso de diseño de esta política pública, primero hubo una serie de definiciones importantes, conceptuales. En lo que ve a cultura cívica, tuvimos que recurrir a estudios clásicos, estudios que nos han definido qué debemos entender por una cosa y por la otra. Digo porque en algún momento se puede confundir educación cívica con cultura cívica. Aquí quisiera mencionarle que hay un estudio, Marina, clásico de hace ya algunas décadas, de autores americanos de Sidney Gabriel Admond y Sidney Verba, donde identifica 3 tipos de cultura. Ellos sostienen que hay una cultura parroquial, una cultura del súbdito o subordinado y la cultura participativa. Ellos mencionan que los primeros 2 en realidad buscan ejercer una suerte de subordinación entre el gobernante y el gobernado, y está presente esa relación. Y en cambio la tercera, ellos lo llaman la cultura participativa, donde las personas, los ciudadanos y las ciudadanas están realmente interesados en saber cómo opera el sistema político y cómo pueden de alguna manera, en forma activa, pueden contribuir al fortalecimiento democrático. Esta noción de cultura participativa es la que podríamos nosotros asumir que es la que se entiende más con la noción de cultura cívica que ahora escuchaba dentro de su propia, dentro de la cláusula previa antes de la intervención. Si en algún momento, Marina, me extiendo, le pediría por favor que me interrumpa y me haga alguna pregunta. Pero sí quisiera mencionar que la noción de participación es lo que está dentro de nuestra propuesta de cultura cívica. La noción de educación cívica hace alusión más a un proceso deliberado, de instrucción, de transmisión de ciertos valores que deben ser asumidos por los ciudadanos. En cambio, la noción de cultura cívica, Marina, hace más alusión a la idea de construir espacios para que las personas, los ciudadanos puedan poner en práctica esos valores, fuertemente con el asunto de la participación. Entonces, la primera cuestión que en su momento el instituto tuvo que decidir fue hacer un matiz relevante entre lo que es educación cívica y lo que es cultura cívica por el otro, ¿sí? Ahora, para poder llegar a esta Estrategia Nacional de Cultura Cívica, el Instituto Nacional Electoral puso en marcha diversas actividades durante el año 2016 que formaron parte de un diagnóstico amplio para saber cuál era el grado de participación o de cultura política democrática que existía en nuestro país.
Este diagnóstico fue orientado con la participación de 5 especialistas académicos mexicanos reputados de universidades mexicanas. Ellos fueron el doctor Roberto Gutiérrez, el doctor Mauricio Merino, la doctora Lourdes Morales, la doctora Fernanda Zumano y el doctor Francisco Valdés Ugalde. Ellos identificaron, llegaron a la conclusión de que a partir de la reunión de evidencia empírica en 10 componentes o 10 apartados de lo que, donde se expresa la cultura política participativa en México, creyeron que había una gran debilidad de esa cultura. Y esa cultura, esa debilidad se expresa, Marina, básicamente en 3 manifestaciones. Por un lado, en una gran distancia que separa a los ciudadanos de los procesos de toma de decisiones sobre la vida pública, número 1. Número 2, una gran desconfianza sobre el cumplimiento de las normas. Y por otro lado, la tercera manifestación, el desencanto que se tienen con los resultados entregados por las instituciones públicas en México, Marina. No sé si en este momento usted quisiera hacer alguna otra pregunta, solamente para señalarle lo que arrojó ese diagnóstico. Es un diagnóstico, como le digo, amplio, son alrededor de 300 páginas donde con una evidencia empírica sustantiva en torno a 10 componentes se llega a la conclusión de que existe esa debilidad en la cultura democrática participativa en México, Marina. Gracias, doctor Héctor Arámbula, por hacernos esta diferenciación entre cultura cívica y educación cívica. Y bueno, también nos interesa por parte de orientación y atención educativa saber qué se puede hacer desde las instituciones educativas para generar una cultura cívica. ¿Cuál sería su opinión acerca de ella? Bueno, mire, nosotros estamos imaginando que para poder desplegar la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, desde luego los entornos escolares son fundamentales. Déjeme antes de llegar a ese punto en particular, expresarle que como parte de ese problema de política pública que fue, como le decía, diagnosticado e identificado por el Instituto, el Instituto creyó que para poder hacer que los ciudadanos en general, sin importar la edad, pudiesen acercarse a los asuntos públicos, pudieran participar más, había que desarrollar acciones en 3 ejes, que le hemos llamado 3 ejes estratégicos. Los 3 ejes estratégicos son verdad, diálogo y exigencia. ¿Verdad? ¿Qué significa con la verdad? Estamos imaginando que al ciudadano le ha hecho falta más información de calidad, que las instituciones generen información oportuna, accesible, verificable sobre sus actos, sobre los resultados de su desempeño, por un lado. Entonces, se está asumiendo de alguna manera que ha habido cierta opacidad y que por lo tanto hay que buscar ofrecer más verdad, más conocimiento, más información a los ciudadanos. Ese es el primer gran eje, ¿sí? El segundo eje es el diálogo. Se está asumiendo que para poder propiciar mayor participación de la ciudadanía, de las personas en general en nuestro país, es importante ofrecer espacios de deliberación, de construcción colectiva, de compromisos, que es una cuestión que como parte del anuncio previo que usted hacía, se hablaba del asunto del diálogo y la corresponsabilidad. Se busca que estos espacios o foros de diálogo puedan propiciar esa corresponsabilidad y esa asunción de compromisos comunes. Y finalmente, el tercer eje le hemos llamado el eje de la exigencia. Ahí dentro del eje de la exigencia se están imaginando que el ciudadano debe tener derecho a verificar y a dar seguimiento a la palabra pública que empeñen las instituciones, los políticos, los gobernantes, y que también se puedan revitalizar los espacios para la participación del ciudadano en las diferentes etapas de una política pública, que es no solamente en el diseño, sino también en la implementación y en la evaluación. Ahora, dentro de esos 3 ejes, hay un eje, en el eje del diálogo, donde estamos imaginando que desde los entornos escolares es fundamental propiciar o impulsar que los jóvenes, que incluso desde la edad temprana, desde los pequeños, puedan asumir roles de participación en prácticas democráticas comunitarias. Y ahí lo que estamos imaginando, Marina, es una gran alianza con instituciones formales desde el espacio escolar para poder desarrollar mecanismos, iniciativas
programas que puedan alimentar ese tipo de participación. Con la Secretaría de Educación Pública ahora mismo estamos buscando construir una colaboración de mediano plazo, en que podamos identificar, desde luego a partir del reconocimiento de facultades que tienen la Secretaría de Educación Pública, pero también otro tipo de actores relevantes. Estamos hablando desde luego de la participación del magisterio, de aquellos de movimientos de activistas que están preocupados por la calidad de la educación en México y que están preocupados por darle una orientación diferente a la forma como los niños practican los valores de la democracia desde el entorno escolar, Marina. Entonces sí hay desde luego una línea de acción que estamos imaginando poder impulsar. Diría una última cosa sobre su pregunta. Desde el Instituto, bajo esta estrategia, estamos asumiendo que en estos 3 ejes, y además con 8 líneas de acción específicas desdobladas en estos 3 ejes, lo podamos hacer en forma colaborativa. Le hemos llamado nosotros un trabajo en red en el que participen actores públicos, privados y sociales. Se está asumiendo que en algunas líneas de acción el Instituto, el INE, tendrá un cierto rol importante, pero en otras tendrá un rol menos preponderante. En este caso en particular, de propiciar que en los entornos escolares se puedan impulsar el ejercicio de desarrollo de prácticas democráticas donde se involucran a niños y adolescentes, pues evidentemente se está asumiendo que la Secretaría de Educación, la Secretaría de Educación Pública en las entidades, estos otros actores que he mencionado tengan un papel más relevante. El INE lo que busca es, de alguna manera, catalizar la importancia de generar estos espacios para la cultura cívica en nuestro país, María. Así es, doctor Arámbula, muchísimas gracias por platicarnos acerca de este proyecto que tiene el INE en Cívica y que bueno, pues involucra, como ya lo vemos, a jóvenes, a instituciones de educación para precisamente generar esta cultura cívica de la que usted hablaba. Y muchísimas gracias por darnos esta información al INE a través del doctor Héctor Arámbula, director de Educación Cívica del INE. Le agradecemos muchísimo esta posibilidad de poder dirigirme a su auditorio. Estamos a sus órdenes. Rápidamente solamente menciono que en la página de internet INE.mx se puede encontrar esta estrategia, inversiones antes, inversiones ejecutivas, para que el auditorio pueda conocer mayores detalles de esta estrategia. Así es, y bueno, pues con esta cultura cívica pues, tengamos la posibilidad de poder en sociedad tener una mejor convivencia. Y bueno, tenemos también llamadas. Le agradecemos a Jesús Armando.